La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la tercera y última parte de nuestra serie sobre Nietzsche. Hoy abordamos algunos puntos que no habíamos elaborado antes, como su actitud ante el pueblo judío y su crítica del utilitarismo, del hedonismo y de la democracia. Y volvemos también a otros conceptos de la serie para explicar las conexiones entre ellos, como el ideal de los espíritus libres y su relación con la experiencia del artista. Nietzsche desafió las concepciones tradicionales que en su tiempo existían alrededor de la ética y propuso que la función de los filósofos del futuro debe ser la de crear valores más allá de lo definido por la moral de su momento. A continuación les presentamos Nietzsche parte 3, más allá del bien y del mal. Muy bien, compañeros, llegamos a la tercera y última, en mayúscula sostenida y negrilla y subrayada, parte de la trilogía sobre Don Federico, que una vez más usted me convence de que valió la pena, por supuesto, estuvo muy entretenida y espero que esta última parte también lo sea. La pregunta de fondo es si usted se le mide al eterno retorno, a volver a hacerlas una y otra vez. No solo estas tres, sino los muchos capítulos de Nietzsche que nos faltan en los años venideros. No, ya con esta introducción me siento un poco menos indefenso. O mejor, más indefenso. Pues por lo menos, no, yo creo que menos indefenso, pero lo haría. A su pregunta, lo haría. Muy bien, es usted entonces uno de los espíritus libres nietzscheanos. Me gustó mucho, y digamos que en esta parte también vamos a hablar bastante de unos hallazgos inesperados para mí en la obra Más allá del bien y del mal, que iremos desarrollando a lo largo de esta conversación. Pero primero le quiero dar un dato que no puedo enmarcar una vez más en la sección inútil pero divertido, porque no es inútil en modo alguno y tampoco me parece que es divertido, es más bien una cosa muy bonita, una historia muy bonita, pero yo creo que voy a usar el espacio de esa sección para traerlo a colación, que fue además un regalo de Omar Steven Hernández, un querido pelagato que nos escucha desde Alemania. Y entonces, muy a propósito de esta serie sobre Nietzsche que estamos haciendo, nos contó que tiene el libro de la biografía del poeta colombiano Guillermo Valencia, quien visitó a Nietzsche en su momento. Yo no lo sabía, me imagino que usted sí lo sabía. No, ¿sabe que yo no sabía que... ¿Usted tampoco sabía eso? No, que Guillermo Valencia había conocido a Nietzsche, no. Hasta que nos escribió Omar. Exactamente, y además nos mandó la foto pues de dos de las páginas en donde describe esa visita, que me parece que vale mucho la pena compartir con todos los oyentes, porque de verdad que es una situación muy bien descrita y muy bonita, que lo transporta a uno como a esos últimos días del filósofo alemán. Entonces, ¿por qué no arrancamos por ahí? Hágale, léasela, que me parece que lo amerita. De acuerdo. Entonces, esto viene, pues obviamente, desarrollando otras historias, pero arranca hablando a propósito de lo que le estoy contando así. El relato de su visita a Nietzsche, publicado en la revista chilena Sucesos en 1923 y reproducido años después en Universidad del Cauca, describe hermosamente su llegada a la villa de Nietzsche en Sils Maria. Salió, dice, a recibirme la hermana del filósofo Forsters Nietzsche. Con amabilidad suma nos invitó a penetrar en aquel recinto de águilas, pero al informarse del objeto de mi visita, movió la cabeza negativamente. No es posible que acceda a sus deseos, me respondió. Las caras extrañas provocan en Federico un sentimiento de contrariedad, y como su salud empeora cada día, es necesario evitarle los malos ratos. La razón era terminante, pero yo no me di por vencido. Señora, le repliqué, vengo del otro extremo de la tierra. He recorrido más de 2000 leguas para llegar. ¿Cómo es posible que no logre ni contemplar al maestro? Esta vez, la dama se conmovió. Venga usted, me dijo, y guiándome a través de la casa, donde resonaban nuestros pasos como en los corredores de un claustro, me fue a colocar frente a una galería de vidrios limpios y claros.
Minutos únicos e inolvidables. Temeroso, me asomé a la cristalería. Ahí estaba el cantor de la gaya ciencia, el Partenón de la inteligencia humana, que ya principiaba a derrumbarse en el infinito. Tendido en una... Esto es una cosa en francés. Tendido en una chaise longue, con amplias babuchas de franela, Federico Nietzsche hundía su atención en un interrogante de fuego. En un hermoso reportaje concedido a Miguel Álvarez de los Ríos, el hijo del maestro, Álvaro Pío Valencia concluye así el relato. Muchos años después mi padre nos dijo: Nietzsche me miró con sus ojos azules y profundos, con sus ojos que irradiaban una fuerza venida de todos los espacios. En torno a esta visita de fines del siglo XIX o comienzos de este, se han tejido hermosas leyendas. Ellas valen como parte que son de su aureola. Su peregrinación solamente fue relatada por él muchos años después, por lo cual se han hallado imprecisiones, pero existe algo perdurable: el momento de la mirada del filósofo al poeta. Hágame el favor esta belleza. No, una berraquera. Y es una imagen la que captura el maestro Valencia en esa anécdota muy, muy importante en términos de la idea de Nietzsche en la recepción posterior al periodo fecundísimo de su obra escrita, porque creo que lo contamos en el primer capítulo de la serie. Los últimos años de la vida de Nietzsche pues fueron años de no digamos parálisis, pero sí una enfermedad que lo redujo a su mínima expresión. Un periodo de nula producción intelectual. No deja de haber un elemento de paradoja aparente. Como habrá sido doloroso no solo físicamente, sino moralmente y emocionalmente para él no poder seguir produciendo obra durante ese tiempo. Seguramente, pero a la vez tal vez la prueba en carne propia más estricta y más exigente posible de todo lo que se imaginó y escribió en su periodo más fecundo. Porque fíjese que, mejor dicho, si el test del eterno retorno significa algo, pues lo significa si se lo presentáramos al Nietzsche que conoció Valencia, sí. No al Nietzsche que estaba escribiendo Más allá del bien y del mal, sino a ese Nietzsche que llevaba ya años reducido a nada, bajo el control además de su hermana, y primero de su madre también, pero luego fundamentalmente de su hermana. Y es una cosa muy paradójica, ¿no? Nietzsche, que es un filósofo de la fortaleza, tan obsesionado como en efecto estaba con la idea de la salud, del vigor, de la fuerza, de la voluntad de poder, de todas estas nociones que evocan casi la figura de un Aquiles, ¿no? Y terminar pues como en efecto terminó. Y yo lo que más rescato de eso es lo que atribuye Valencia a la mirada de Nietzsche. Le deja a uno la ilusión, al menos, quisiera yo aventurarme a decir la certidumbre de que ese Nietzsche, venido a menos, menguado, batallando con su propio cuerpo, si se quiere, no obstante seguía siendo el mismo Nietzsche impetuoso y vigoroso. ¿Cómo es la frase? Con una fuerza de todos los tiempos. ¿Cómo es la frase que utiliza Valencia? Ese Nietzsche. Con sus ojos que irradiaban una fuerza venida de todos los espacios. Venida de todos los espacios. Eso me parece que es por lo menos es la imagen con la que yo quiero vivir del Nietzsche tardío. Y eso además sin mencionar la belleza y el estilo de Valencia al describir la cosa también, ¿no? Bueno, Valencia era un muy buen poeta, ¿no? Valencia, eso sí no admite mucha discusión. Tremendo encuentro, pues. Muy. Y fíjese que tiene también una cosa interesante. Sin haberlo planeado, sin haberlo concebido con esa intención, el proceso de estos capítulos que hemos hecho sobre Nietzsche, mal que bien, ha estado orientado a despejar ciertas concepciones que yo creo son equivocadas o parciales, ¿no? Hemos discutido sobre el hecho de que Nietzsche no es un nihilista, que al contrario el nihilismo es antítesis de la visión positiva ética que tiene Nietzsche en esa figura de los espíritus libres, y por esa vía creo que hemos ido despejando algunas inquietudes, pero no hemos dicho mucho de una que mencionamos someramente en el primer capítulo de la serie, y es la asociación de Nietzsche con el nazismo. Muy importante.
Es muy Mencionala importante. ahora. Aprovechemos a decir un par de cosas Sí. sobre eso. Evidentemente, el nazismo del siglo XX pues, no existía en la época de Nietzsche, pero el antisemitismo ha existido desde hace muchísimos siglos y era ya una presencia importante en el mundo de las ideas, sobre todo de la Alemania del siglo XIX tardío. En la época de Nietzsche ya había señales claras de movimientos antisemitas en Alemania. Luego, aunque estamos hablando de unas décadas anteriores al surgimiento del nazismo propiamente hablando, del nacionalsocialismo, sí es cierto que cuando Nietzsche escribe hay antisemitismo en el ambiente, por muchas fuentes y por vía de muchas figuras. Y se me ocurre abordar el tema de una vez porque una de las figuras más importantes en la asimilación, en mi opinión injusta, de Nietzsche al nazismo, por vía de esas expresiones iniciales o mejor, no iniciales, pero previas del antisemitismo alemán, es precisamente su hermana, que estaba casada con un antisemita confeso, a quien Nietzsche detestaba. De hecho, la hermana y el marido, el señor Forster, eran tan antisemitas y tan convencidos de la noción de la pureza de la raza alemana y toda esta cuestión que, y ya se me olvida si alguna vez antes he echado la anécdota en el podcast, terminaron fundando una colonia de arios, en teoría, de raza pura y no sé qué, en Paraguay, imagínense, que se llama Nueva Germania. Todavía existe, de hecho. No Ya jodas. no pues con esas connotaciones, pero, Claro, pero todavía existe. están allá. Sí, todavía hay un montón de paraguayos que tienen cara de teutones, descendientes de los amigos locos del señor Forster que se fueron a vivir a Paraguay. Es decir, cuando Nietzsche entra en este periodo de enfermedad y queda al cuidado de su hermana, se vuelve un objeto a manos de la hermana y del cuñado para, digamos, sacar provecho de su figura de popularidad y de influencia creciente en el ámbito de sus propias convicciones ideológicas que no eran las de Nietzsche. Nietzsche habló de los judíos, sí, y mucho. ¿Dice cosas críticas de los judíos? Sí las dice. Como dice cosas críticas de todos los pueblos en tanto que pueblos. De hecho, fue igualmente devastador en su crítica de los alemanes, o por ejemplo de los ingleses. Nietzsche decía que los ingleses eran la antítesis de la filosofía, que toda la tradición del empirismo inglés era un ejercicio de tratar de matar la filosofía, y dice unas cosas durísimas sobre los ingleses. Dice que lo más grave del alma inglesa es que carece de música, que no tiene ningún sentido la musicalidad. Bueno, son a veces estas generalizaciones un poco exageradas, pero que buscan destilar ciertas percepciones culturales que tienen su dosis de verdad a veces. Y fue muy crítico del espíritu y de la cultura alemana, mucho. Es uno de esos temas en los que Nietzsche fue evolucionando con el tiempo. Siempre tuvo una lectura crítica del estado cultural de la Alemania presente que le tocó, pero en sus escritos de juventud albergaba enorme esperanza de que los alemanes pudieran ser de nuevo el punto de, digamos, de rejuvenecimiento del espíritu europeo. Por eso su fascinación con Wagner en particular y la influencia que Wagner habría de tener en la cultura europea a través de, digamos, lo que estaba haciendo en Alemania en concreto, y de todo eso se irá desencantando. Ya para cuando estamos en más allá del bien y del mal, Nietzsche tiene una lectura mucho más descarnada y menos optimista de los prospectos culturales de Alemania. Esto para decir que Nietzsche, digamos, era crítico de todos los pueblos a la hora de mirarlos como pueblos, tal vez del que menos era de los griegos, pero ciertamente de los pueblos europeos contemporáneos. Y de hecho mucho menos crítico de los franceses, fíjese. Insistía mucho en que el corazón y el núcleo de la civilización europea moderna era Francia. Era Francia. Entonces, ¿dice cosas críticas de los judíos? Sí, sí las dice. Pero dice otras cosas que son bien importantes para ponerlas, digamos, en el conjunto de aseveraciones que hace Nietzsche acerca del pueblo judío. Acuérdese, espero que esto haya sido ya bastante claro, que para Nietzsche no hay cosa más admirable que el acto de crear valoraciones, de forjar cosmovisiones enteras
que extiendan, ensanchen el horizonte y las posibilidades de lo que él llama el tipo humano, ¿sí? Toda su defensa de los espíritus libres, su idea de que su función es, digamos, arar la tierra para que en ella pueda crecer la semilla de los espíritus libres, arar la tierra espiritual de Europa para que en ella crezcan los espíritus libres. Toda esa visión de Nietzsche se justifica en últimas en ese principio que dice, mire, no hay nada más importante, no hay nada más valioso, más respetable que el lograr ensanchar el horizonte, extender el horizonte de las posibilidades del tipo humano con nuevas formas de ver el mundo y de ver la vida, que es lo que él llama crear valores o transformar los valores, ¿cierto? Pues hombre, en ese sentido, en esa dimensión evaluativa, no hay ningún pueblo en la modernidad, no digamos la modernidad, o desde los griegos mejor, no hay ningún pueblo, tal vez incluyendo a los griegos, que le merezca a Nietzsche más respeto que el pueblo judío. Porque el pueblo judío, en la construcción de su visión moral del mundo, se inventó una vaina que no existía antes. De verdad fueron creadores de valores en esa concepción nietzscheana. Y dice por ahí, en Más allá del bien y el mal, precisamente en el capítulo sobre pueblos y patrias, ¿no? Dice, nosotros los que somos artistas entre los espectadores y los filósofos, estamos llenos de gratitud por esto con el pueblo judío. Y el esto es la creación, la invención de la moral, que dice, es una de las mejores y una de las peores cosas que se han creado. ¿Por qué? ¿Por qué una de las peores? Pues por todas las razones que explicamos en algún nivel de detalle en el capítulo anterior. El hecho de que la moral con la que vivimos nosotros, que es una moral de tipo incondicional en sus exigencias, hace las veces de grillete, de peso muerto sobre los espíritus libres. En ese sentido es cuestionable la moral, pero Nietzsche no deja de admirarla y de respetarla como invención, como creación humana, y creación que en su visión de las cosas tiene una autoría clarísima, y esa autoría es la del pueblo judío. Entonces, esto para decir que cuando uno mira el conjunto de posturas y de actitudes de Nietzsche, fuera de que su cuñado le caía mal, y muy mal, y no le merecía el más mínimo respeto, fuera de que era crítico de todos los pueblos que le interesaban, y no solamente del pueblo judío. De hecho, para la comunidad humana, para la cual Nietzsche tiene el más generoso, digamos, elogio, es la comunidad judía. Es la que más elogio filosófico le merece, en tanto que ha logrado de verdad crear una visión totalmente nueva y además exitosísima, ¿no?, en su asimilación histórica del mundo, de la vida y de la condición humana. Y en ese sentido le merece todo el respeto del mundo. Son muchísimos más los pasajes que podríamos discutir Octi en este y en otros libros, y evidentemente hay momentos en los que Nietzsche dice cosas que son desafortunadas, como las dice de muchos otros temas, ¿no? Ya lo mencionamos, que es de hecho lamentablemente recurrente respecto de las mujeres cuando se dedica a hablar del género femenino. Pero en la visión de conjunto, repito, creo que la asimilación muy del siglo XX de Nietzsche al nazismo es más una tortura interpretativa a la que el nazismo somete a Nietzsche que un reflejo fiel de sus posturas y de sus ideas. Gran forma de describirlo, porque sí, claro, ya con la aclaración que usted acaba de hacer, primero es bien importante esa relación tan cercana que le hacen con su hermana y su esposo. Estaba mirando ahí mientras usted me contaba, la fundación de Nueva Germania fue en 1887, cuando se publicó Genealogía de la Moral. Ahí tiene usted. Ahí tiene usted. Casi que era como una excusa para aquellos soportar en la obra de Nietzsche algo de sus principios. Claro. Pero fue desde la otra vía, no fue desde la vía de Nietzsche. Claro.
Sí, Y hay en Nietzsche tópicos, expresiones, frases, parágrafos enteros que extraídos de todo contexto puedan tener, digamos, un sabor o un dejo de protonazismo. Pues claro que sí, ¿no? La sola idea de la voluntad de poder y cuando habla de la fuerza y de cuando claro. habla de los débiles y no sé qué y tal. Hombre, sí, sin duda. Pero Nietzsche no está desarrollando un argumento ni una teoría que Ni vaya en esa promoviendo aquello. dirección. Ujú. Sí, en lo absoluto. Ahora, ni tanto que queme al santo, ni Ni tampoco tampoco que que no no lo lo nombre. alumbre, ¿cierto? Ujú. Porque la otra cara de la moneda, y sé que este es un tema que a usted le interesa porque algo lo comentamos brevemente desde la grabación, es Nietzsche tampoco es un demócrata, Exactamente. ¿no? Tampoco. También es un crítico ahí a ese sistema y ahorita más adelante me echa más el cuento porque sí, tampoco es un demócrata. No, pues si quiere le doy un par de puntadas de una vez, O mire. hágale, para mí mejor. Pues mire, Nietzsche tiene en mi lectura de pronto dos posturas importantes que versan sobre la democracia. Una es un poquito más política o sociopolítica o sociológica, que de hecho es muy parecida a una tesis de Tocqueville, y es la idea de que la democracia o el momento democrático de Europa va de la mano de la homogeneidad creciente del ser humano europeo. A Nietzsche le preocupa que la conjunción de la socialdemocracia, el capitalismo moderno y las virtudes y los hábitos que van de la mano de la industria, ¿no? Que estas cosas que se van dando a finales del siglo XIX, en el fondo lo que llevan es a una creciente y más extendida mediocridad, una medianía en el espíritu europeo, que tiende a hacerlo menos diverso, menos plural, menos audaz, menos propenso a la experimentación radical, que es lo que a él le interesa, porque la posibilidad de la experimentación radical a mano de los espíritus libres es precisamente lo que engrandece el tipo humano en el tiempo y en la historia. Entonces Nietzsche ve en el momento democrático de Europa, y recordemos pues que estamos hablando de los albores de la democracia parlamentaria, pero todavía muy asociada con el movimiento socialista y toda la creciente, digamos, industria europea que marcha hacia la concepción más moderna del Estado que tenemos nosotros en el siglo XX, ¿no? De unas economías nacionales grandes, modernizadas, industrializadas y sistemas democráticos más o menos establecidos. Europa está apenas yendo en esa dirección, no del todo, pero Nietzsche ya lo ve muy claro. A él le preocupa que todo eso, en últimas, conduce a la medianía del espíritu. Entonces todo el mundo se va a volver, es como una especie de burócrata. Una suerte de trabajador de oficina con las virtudes propias de quien es un empleado de oficina, la puntualidad, el trabajo riguroso, tenerle cierta aversión al ocio, cosa que a Nietzsche le inquieta muchísimo, y en todo esto ve Nietzsche un factor importante de la decadencia espiritual europea. Entonces hay una crítica política, sociopolítica, sociológica, decía, más o menos semejante o en línea o no muy disímil de la crítica que hace Tocqueville, aunque obviamente la visión general que tiene Tocqueville de la democracia es mucho más constructiva y más positiva que la de Nietzsche. Pero luego hay otra que me parece que es más importante, y es que independientemente de sus efectos culturales concretos, la idea de la democracia fundamentalmente lo que hace es dar expresión institucional a la convicción de la igualdad entre todos los seres humanos. Y Nietzsche no comparte esa presunción. Seamos claros, Nietzsche no está diciendo que está bien que uno sea violento necesariamente o que vulnere de manera gratuita los límites de la relación con las demás personas. O sea, Nietzsche no está diciendo que hay razas llamadas a estar sometidas a manos de otras. No es en realidad eso.
Pero Nietzsche sí insiste una y otra vez que hay tipos de seres humanos individuales, no estoy hablando de pueblos o de culturas, individuales que Ujú. son superiores, ¿ya? Sí, Y lo que a él le inquieta es que la insistencia democrática en la igualdad va de la mano de la insistencia filosófica de la moral en que todas las personas están y deben estar sometidas a los mismos parámetros de conducta, a las mismas prohibiciones, a las mismas aspiraciones éticas. Y eso es lo que Nietzsche no acepta. Lo que ya. Nietzsche no acepta, lo que más de fondo rechaza en la idea de la moral es ese carácter incondicional tanto de los ideales que propone como de las prohibiciones que pretende imponer. Porque esa incondicionalidad desconoce el hecho de que algo bien puede funcionar para la inmensa mayoría, pero puede en cambio cercenar el ímpetu, restringir el vuelo de los pocos, pero ciertamente superiores tipos humanos, digamos, de cuya audaz experimentación depende la continua expansión de ese horizonte de posibilidades de la humanidad. Entonces, el elemento más fundamentalmente antidemocrático de Nietzsche es, en esencia, el mismo núcleo de su crítica de la moral. Y lo que la democracia hace en su visión es dar expresión institucional en la vida política a esa idea de la incondicionalidad de la moral, que es la que más le interesa rechazar. Yo creo que Nietzsche no era un filósofo político, no era lo que más le interesaba, a pesar de que recurría a analogías de tipo político con cierta frecuencia. Y lo que ve, o lo que le interesa mejor, más que cuestionar las reglas de un sistema democrático, si debe ser parlamentario o no, cómo debe ser un sistema de votación, eso no le interesa mucho. Lo que le importa es el diagnóstico de el ímpetu filosófico de la idea de la democracia. El diagnóstico es que ese ímpetu es idéntico al de la incondicionalidad de la moral. Y por eso es que es problemático. Porque en el ámbito entonces político y cultural, a través de la democracia, como en el ámbito, digamos, espiritual, con la idea judeocristiana de la moral, lo que tenemos son sendas cadenas que limitan, que atan a los espíritus libres. Y por eso es que Nietzsche es antidemócrata, en un nivel que yo diría es como infrapolítico, como más al fondo, más hacia los pilares de la idea política de la democracia, que del sistema político democrático como tal, que yo creo que para él es secundario. Lo que le importa es, digamos, la enfermedad cultural de la cual la democracia como sistema político es síntoma. Pero en ese sentido, con esa salvedad, yo sí creo que Nietzsche es marcadamente antidemocrático. Y su interés es insistir siempre que hay tipos de seres humanos que merecen la libertad de experimentar y de crear nuevas formas del valor o nuevas formas de valorar la vida y la experiencia y el mundo. Y aunque no lo dice así, en el fondo eso le sirve a todo el mundo. Y creo que Nietzsche se está revolcando en su tumba al yo decir esto, porque Nietzsche rechaza de plano toda justificación utilitarista de las cosas, ¿no? Para Nietzsche la idea de que los espíritus libres en últimas van a inventar formas de valoración que son buenas para todo el mundo sería una gran falacia, un gran autoengaño, no es lo que yo pretendo decir, pero sí pretendo sugerir lo siguiente. La experiencia humana, colectivamente hablando, lo que la hace interesante es precisamente su perpetua experimentación. ¿Sí? Si los tipos de humanos y las formas de vivir fueran entre nosotros las mismas de hace 2000 o 3000 años, la experiencia de la humanidad respecto de sí misma no sería lo que es. Y en ese sentido, la humanidad necesita de esos espíritus libres, aunque
vuelvo y aclaro, el argumento no es que dejar que los espíritus libres creen valores en últimas redundará en beneficio de todos. Nietzsche no es utilitarista y rechaza de plano esa lógica, pero sí creo que es cierto que al menos en una descripción colectiva de la humanidad necesita a los espíritus libres, aunque no Pero sea es eso. porque perdón, lo interrumpo, compañero. Yo sé que él rechaza porque en el texto está muy claro todo concepto de utilitarismo. Pero lo que le quiero preguntar es, con base en esa experimentación perpetua y continua, él ya da por descontado que hay evolución y entonces por eso es que ni siquiera se da a la tarea de decir o de aceptar las posturas utilitaristas. No sé si soy claro en la pregunta. Creo que sí, es muy interesante lo que está planteando. Depende de lo que tenga usted en mente con la noción de evolución. Ok, Si usted está pensando en una progresión que tiende hacia algo mejor y que de pronto tiene un terminus ad quem, un fin al cual nos acercamos, ¿cierto? sí, Como una especie de asíntota en matemáticas. Entonces no, la respuesta es que no. vale. Porque Nietzsche rechaza completamente la noción de que hay, digamos, un tipo ideal al cual nos vamos aproximando en el tiempo. Sí, No se trata de una progresión en el sentido de marchar progresivamente o de manera paulatina hacia una mayor y mayor proximidad a un ideal determinado. No, en ese sentido, no. Pero si usted está pensando evolución en términos de cambio y de experimentación y de nuevos horizontes, sin que tengan ese carácter, digamos, teleológico, de propender por un telos, por un fin preestablecido, entonces sí. Lo que a Nietzsche le aterraría es, lo que pasa es que en la segunda no habría tanta aplicabilidad al concepto de utilitarismo. en la segunda, no, No exactamente. hay. Exacto. Exactamente. Ok, Por eso, vale. O sea, mi él distinción. no es que lo dé por descontado. No, entiendo. Correcto. Me ayudó mucho con la aclaración. Entonces, no, en realidad no. Correcto. La respuesta sería no. Ok. Correcto. Y de pronto hago más explícita la conexión que creo que usted y yo estamos haciendo en vivo con esta pregunta. Si la idea del proceso histórico para Nietzsche fuera la de una progresión hacia un fin determinado, de una perpetua aproximación a un ideal, sería más lógica la asimilación de su idea de la experimentación con los valores y con las formas de vivir a el utilitarismo, ¿cierto? Sí. Porque entonces entre más se aproxima uno a ese fin, en principio, mayor beneficio o bienestar de cualquier tipo habría en consecuencia. Pero Nietzsche dice, no es eso. Lo que pasa es que la humanidad siempre está en un proceso de exploración, está siempre en evolución en ese sentido. Nuevas posibilidades, nuevas formas de concebir el valor, nuevas formas de concebir el mundo y de concebir la realidad, de concebirnos a nosotros mismos. No necesariamente una mejor que las que preceden, simplemente distintas y nuevas. Y desde ese punto de vista, pues obviamente no hay ninguna garantía de que futuras evoluciones deriven en mayor bienestar colectivo, entre comillas, que las anteriores. Y entonces por eso insisto yo en que el criterio de valoración que Nietzsche impone o propone mejor, que es el de el ensanchamiento del horizonte de posibilidades humanas, no es lo mismo que el criterio utilitarista, a pesar de, insisto, que uno sí podría decir respecto del criterio nietzscheano que es bueno para la humanidad. ¿Por qué? Porque para la humanidad en un sentido colectivo la alternativa sería la absoluta parálisis. Si cesara la experimentación, si cesaran los espíritus libres que forjan nuevos caminos, nuevas avenidas para concebir el mundo, la vida, los demás, a nosotros mismos, pues habríamos llegado al punto de parálisis de la historia.
Ahora, Nietzsche no se toma esa posibilidad en serio, porque dice, con razón, además, en mi opinión, una y otra vez, el ser humano es el animal inacabado. Eso es lo que somos. Y por lo tanto, no hay mayor peligro de estancamiento en ese sentido. Lo que pasa es que sí puede haber más o menos fecundas experimentaciones. Y por eso es importante abrirle camino a estos filósofos del futuro, que es la labor que se echa al hombro el propio Nietzsche. ¿Ya? Pero no es un criterio utilitarista de que, ay, no, mire, si dejamos que los espíritus libres experimenten, al final con algo darán que nos sirva a todos. No, en absoluto, eso Sí, sería... eso no le importa a él. Eso es un engaño. Ese es un engaño típico de la inocencia platónica que cree que lo bueno y lo verdadero siempre van de la mano, Ujú. ¿no? Y de hecho, una de esas verdades que requiere fortaleza, una de esas verdades que define el pesimismo de la fortaleza nietzscheana, es el reconocimiento de que lo bueno, lo bello y lo verdadero no necesariamente van juntos. Eso va a la misma dirección de su postura al no negar la existencia del sufrimiento. O sea, está cercano Sí. de aquello, ok. Sí, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Ya hemos dicho creo que hemos dicho un par de cosas sobre la actitud nietzscheana frente al sufrimiento. Un elemento que yo creo que emerge de su diálogo con Schopenhauer es la certidumbre de que no hay vida sin sufrimiento. Acuérdense que ese es un tema clave en Schopenhauer, ¿no? Sí. La voluntad y su proyección en el tiempo, es indisociable del sufrimiento. No hay vida sin sufrimiento. Eso es una cosa que Nietzsche aprendió con Schopenhauer y que nunca habría de olvidar. Su gran distanciamiento, no obstante, viene a la hora de definir, bueno, ¿y qué hace uno de cara a esa realidad? Y obviamente Nietzsche rechaza de plano la idea del ascetismo que termina proponiendo Schopenhauer. Y rechaza, por lo tanto, también toda filosofía que proponga como fin la superación o sublimación del sufrimiento. Porque para Nietzsche, el ímpetu de toda tal filosofía es en últimas de negación de la vida. Ponga las dos cosas juntas. Si el sufrimiento es inseparable de la condición vital, pero uno adopta una ética que le declara la guerra al sufrimiento, Sí. pues en últimas esa ética, aunque no lo veamos, lo que está es declarándole la guerra a la vida misma. Ujú. Entonces, para Nietzsche, toda ética que milite contra el sufrimiento tiene en sí el germen de la negación de la vida. Puede que uno no se dé cuenta, puede que uno no lo vea así, puede que no viva esa ética así, pero cualquier ética en cuyo eje esté la superación del sufrimiento es para Nietzsche una ética de altísimo peligro porque conduce en últimas, llevada a sus consecuencias lógicas, conduce a la negación de la vida. Entonces, si Nietzsche está del lado de la afirmación total de la vida, como hablamos en el episodio anterior y como se materializa en esa idea del eterno retorno, pues Nietzsche tiene que abrazar el sufrimiento. Y en efecto lo hace. Y lo hace además porque para Nietzsche del sufrimiento emanan también muchas de esas grandes, espléndidas, bellas, admirables innovaciones de los espíritus libres. Y yo creo que este es uno de los elementos más profundamente autobiográficos de la filosofía de Nietzsche. Porque Nietzsche era un tipo enfermo. Es que no es solamente esa última década de su vida en la que estaba ya reducido a muy poco desde el punto de vista de su posibilidad expresiva. No sabemos, no me atrevo a hablar de su posibilidad creativa en su propia mente, pero ya no podía escribir, escasamente hablar.
Pero desde mucho antes, Nietzsche era un tipo enfermo, Nietzsche era un tipo físicamente muy débil. Los tormentos por los que pasaba mientras escribía sus libros eran indecibles. Unos dolores de cabeza, unas migrañas absolutamente paralizantes. Nietzsche era un tipo enfermo. Nietzsche no era una persona ajena al sufrimiento y además, fíjese, al sufrimiento más sin sentido de todos, que es el del cuerpo que se rebela contra el espíritu. No estamos hablando ni siquiera aquí pues de traumas del tipo, de dolores en su No, relaciones físicamente interpersonal. hablando. Físicamente hablando, un tipo lleno de fuerza, lleno Qué de locura. ideas. Y un dolor de cabeza lo podía paralizar 2 o 3 días y no podía escribir una palabra, una página. O sea, un sufrimiento de una naturaleza muy específica, del cuerpo rebelándose contra el espíritu de Nietzsche. Y que me perdone él, el tufillo dualista de esa descripción. Pero a lo que voy es que cuando Nietzsche habla de que al sufrimiento hay que abrazarlo, está hablando desde su propia experiencia también y desde la convicción de que la fuerza creativa de la humanidad en últimas tiene en el sufrimiento uno de sus estímulos más importantes. Entonces, todas estas cosas conectan, Octi. Todas estas cosas conectan. Porque hay muchas éticas precisamente cuya promesa es la superación o la sublimación del sufrimiento. Y esas son éticas que yo creo que Nietzsche no tendría problema en reconocer, están muy bien para muchísimas personas, pero esas son éticas peligrosas cuando se las pretendemos imponer a los espíritus libres, porque es que del sufrimiento de un espíritu libre, sí son maravillosas las cosas que pueden salir. Prueba de ello, el propio Nietzsche. Entonces es muy importante recordar, y esto de nuevo se conecta también o tiene conexión con su rechazo del nihilismo, que la respuesta nietzscheana ante el sufrimiento es una respuesta muy vigorosa, muy diferente de la claudicación o la renuncia que Nietzsche termina asociando con los ideales ascéticos. Aunque, tema para otro día, en esos ideales, detrás de la renuncia y detrás de la claudicación se esconde también la voluntad de poder y la crueldad contra uno mismo, pero eso es discusión para otro día. Pero es muy importante en eso, como usted señala, realmente asimilar el lugar muy importante que tiene el sufrimiento en la construcción total de la visión ética de Nietzsche. Y sobre todo esa ecuación, Octi, sobre todo guárdeme esa. Si la vida es sufrimiento, y si además del sufrimiento pueden emanar las fuerzas creativas más potentes de la humanidad, toda ética y toda moral que expresa o tácitamente le declare la guerra al sufrimiento es ética o es moral que, queriéndolo o no, está también declarándole la guerra a la vida y a las fuerzas creativas de la humanidad. ¿Por qué no? Eso está muy bueno. Yo no sé qué tan desordenado voy a estar en esta última parte, pero me está gustando como sí, traer preguntas distintas que al final hacen parte de lo mismo. Pero vengo pensando hace rato, mientras lo escucho, en el concepto del nuevo filósofo. Y de una vez le voy a mandar otra pregunta para que me la meta en el mismo paquete. Y es, a ver cómo empiezo yo a elaborar esto. Él habla del nuevo filósofo, ¿cierto? Sí. Y hace un énfasis importante en la creación de valores, ¿cierto? Como la razón de ser de ese nuevo filósofo. Totalmente. Entonces yo empiezo a pensar, cuando leo esa parte del libro, empiezo a pensar en otro concepto de filósofo que es el filósofo rey. Y entonces quiero entender un poco mejor qué tanto se unen, o más bien qué tanto se separan ese concepto nietzscheano al concepto platónico. Muy buena pregunta. A ver, en la medida en que el concepto platónico del filósofo rey es una teoría política concreta, digamos que Nietzsche ni siquiera entra en esa conversación. Es que a Nietzsche eso no le importa mucho, la verdad. Ok, va. La verdad es que Nietzsche ese tema de las instituciones políticas y tal, dice cosas al respecto aquí y allá, pero lo que le importa a Nietzsche es la serie de efectos o de consecuencias que las instituciones y el total de la cultura humana tienen
en las posibilidades de la individualidad humana. Eso es lo que a Nietzsche le importa. Ok. En la medida en que la concepción platónica lo que delata es reverencia hacia el filósofo como una especie de cúspide, ¿sí? Entonces no pensemos en el filósofo rey como literalmente el rey, sino en el filósofo rey como la cumbre más alta de lo que los seres humanos alcanzan. Ahí yo creo que hay más afinidad con Nietzsche, con la siguiente salvedad. Para Nietzsche el filósofo no es el filósofo académico. Y para Nietzsche los espíritus libres, los superhombres, ¿no? Los genios que expanden el horizonte de posibilidades de la humanidad, no son necesariamente filósofos en el sentido nuestro. Los tipos que escriben libros de filosofía, o las señoras que están dictando una cátedra de filosofía, o los muchachos que están estudiando filosofía en la universidad. No. En ese sentido, filósofo puede ser cualquiera, y sobre todo, yo creo que en la visión de Nietzsche tienen cierto privilegio para acceder a ese título los grandes artistas. Porque para Nietzsche precisamente son los genios artísticos quienes a veces mejor logran captar esta idea de la creación de valores, de las nuevas formas de valorar. Y de hecho es muy diciente que un ejemplo para Nietzsche de estos genios, de estos espíritus libres que van construyendo espacio de nuevas valoraciones, es un personaje en quien confluyen lo artístico y lo filosófico, que es Sócrates. Una figura bien interesante en toda la obra de Nietzsche, porque Nietzsche es ambivalente en su postura frente a Sócrates, dice cosas que a veces parecen contradictorias, pero en el fondo Nietzsche admira la ironía socrática como una manera de quebrantar las formas de valorar el mundo y la vida humana de los atenienses de su época. Y acuérdese que lo último que hace Sócrates en vida es escribir poesía. Es un hecho que para Nietzsche además es muy notable. Entonces yo creo que en la figura de Sócrates convergen de hecho lo que nosotros llamamos filósofo con la idea del artista. Todo esto para decir que en la expresión política del ideal del filósofo rey no encuentro yo mayor afinidad con Nietzsche, y creo que sobre todo no le interesa mucho, la verdad. Pero en cuanto la idea del filósofo rey lo que expresa es reverencia ante los logros del filósofo, ahí sí hay un punto de convergencia con Nietzsche, siempre y cuando por filósofo entendamos lo correcto. Ajá. No filósofo Sí. académico, ¿no? Sino el creador o forjador de nuevos valores, de nuevas formas de valorar, que puede ser a veces un filósofo, en el sentido nuestro, en el sentido más académico de la palabra, pero puede a veces no serlo también, Sí. ¿no? Entonces, siempre y cuando uno tenga esa precisión en mente, yo creo que de pronto ahí cabe una cierta afinidad. En esa experiencia del artista también él menciona que no consiste en ser carente de principios o normas de conducta. Sí, esto es muy importante. Dijimos en el capítulo anterior, dijimos un montón de cosas, pero entre muchas, hablamos de el carácter marcadamente artístico de los espíritus libres. Es que crear valores es crear. Crear perspectivas y formas de ver el mundo es crear por excelencia. Eso sí que es actividad creativa. El nuevo filósofo, el espíritu libre, es en ese sentido un artista para Nietzsche. Y aquí se da uno cuenta de una observación muy, muy aguda del propio Nietzsche, que a mí me parece de vital importancia. Y es la siguiente. Cuando Nietzsche critica la moral, es muy fácil para algunos lectores pensar que Nietzsche está criticando la idea de que haya reglas, normas, parámetros, limitaciones.
que la moral, o toda moral en el fondo lo que tiene son algunos ideales positivos y una cantidad de prohibiciones también. Entonces hay una forma de leer a Nietzsche en la que uno dice, no, el espíritu libre hace lo que le da la gana. Y el espíritu libre no se deja constreñir y no hay nada que lo limita y no hay nada que lo restringe. Y esa sería una lectura muy equivocada, muy equivocada. La rebelión de Nietzsche es ante la imposición de las mismas prohibiciones y las mismas restricciones a todo el mundo, sin consideración alguna por las peculiaridades que hace que para algunos, para esos pocos espíritus libres y los que están llamados a ser filósofos del futuro, pues esas limitaciones y esas imposiciones carezcan de todo sentido y tengan además la consecuencia muy infortunada de limitarles el vuelo. ¿Ya? Sí. Pero la rebelión de Nietzsche no es contra la idea de la limitación como tal. Porque es que si usted se imagina por un segundo una persona, llámela espíritu libre o no, que no tenga ninguna restricción de ningún tipo, casi que no podríamos hablar de persona, no habría carácter en el sujeto en cuestión. Nietzsche entiende muy bien la idea de que los seres humanos individuales, con nuestras decisiones, con la asimilación de las normas culturales, vamos asumiendo una segunda naturaleza que está esencialmente determinada por nuestros hábitos. Y los hábitos son limitaciones y son restricciones. Cualquier persona que tenga un carácter, bueno o malo, de cualquier tipo, está por lo tanto expuesta a que haya cosas que le parezcan inconcebibles, no porque en efecto lo sean, sino porque son profundamente contrarias a sus maneras de ser y de pensar y de hacer, ¿ya? Y Nietzsche no está sugiriendo que los espíritus libres deban ser sujetos sin carácter. Y si no son sujetos sin carácter, pues evidentemente son sujetos que tienen sus propias limitaciones y sus propias restricciones, su propia experiencia de la necesidad. Pero el énfasis es en su propia, ¿ya? Y aquí es donde Nietzsche tiene esta lucidez tan extraordinaria acerca de la experiencia del artista. Entonces Nietzsche dice, mire, la gente cree que ser libre consiste en hacer uno lo que quiera y que todo lo que hace lo experimenta o lo siente como un hacer voluntario, porque me dio la gana, porque quiero, porque me provoca. Y dice, pero de hecho, cuando uno se da cuenta de la cúspide del poder creativo, que es el genio artístico, en ese genio artístico, de hecho, la experiencia de la libertad y de la necesidad y de lo inevitable se juntan, son una. Cuando un gran artista, cuando un genio artístico crea algo, siente y experimenta esa creación como un acto de necesidad, se siente casi instrumento y mero amanuense de unas fuerzas que no son de tipo voluntario. Yo no soy artista para decir qué tan cierto, qué tan falsa es la cosa, pero cuando uno lee, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo usted muy sencillo, pero pienso yo siempre en este contexto en Luigi Pirandello, el gran dramaturgo italiano. Y Pirandello siempre decía, mire, es que las novelas que yo escribo me las hacen escribir, o las obras, perdón, de teatro que yo escribo me las hacen escribir mis personajes. Mis personajes se me imponen. Esto no es una creación mía, voluntaria. Esto es una descarga necesaria e inevitable para mí de las fuerzas que llevo dentro. Tanto así que terminó escribiendo su magnífica obra 6 personajes en busca de autor, que tiene todo que ver precisamente con la primacía del personaje sobre el autor mismo. Traigo el ejemplo a colación para tratar de hacerlo un poquito más concreto, Octi, pero es la idea de que el verdadero artista, cuando está creando más libremente, lo que está es sumergiéndose en la necesidad de su estilo. Y esa necesidad es una forma de limitación, es una forma de constreñimiento, es una necesidad. El Picasso que ha asimilado plenamente su propio estilo,
se enfrenta a un tema, se enfrenta a un lienzo y pinta en su estilo. Ujú. Y digamos, no es un acto caprichoso, es su No, segunda ya lo ha naturaleza. encontrado, ya lo desarrolló, ya llegó a él. Es su segunda naturaleza. Ujú. Picasso es en quien se ha convertido y es en ese sentido forja de sí mismo. Hay todo un camino de construcción del estilo, pero una vez se tiene un estilo, la expresión en ese estilo es una inevitabilidad, o al menos su De acuerdo. experiencia psicológica tiene el carácter de lo inevitable. Y esa es la gran paradoja que señala Nietzsche, o aparente paradoja sobre la condición del artista. Y es que nadie más libre, pero nadie más sujeto a la experiencia Mm, de lo inevitable en el acto de crear libremente. En el artista la necesidad y la libertad se funden. qué berraquera. Y como hemos repetidamente señalado esa conexión entre la creación artística y la creación de valores en el espíritu libre, yo creo que el análisis de Nietzsche se traslada plenamente. Para concluir que ni en el espíritu libre ni en nadie se trata de ser una subjetividad carente de toda regla, carente de todo parámetro, carente de toda norma, carente de todo hábito. No, la rebelión de Nietzsche no es contra eso. La rebelión de Nietzsche es contra las normas, los parámetros, los hábitos y las virtudes de la moral, cuya extensión universal y su pretendido carácter incondicional violentan las posibilidades del espíritu libre y por lo tanto de la experimentación humana como ejercicio colectivo y como único ejercicio que le da sentido a la existencia. Es una crítica muy distinta, ¿ya? Muy, 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 muy distinta. Y que me parece que es de la mayor importancia, porque así como el perspectivismo nietzscheano no es relativismo facilista, tu verdad, mi verdad, la verdad esta mañana y la verdad esta tarde, de la misma manera, la crítica nietzscheana de la moral no es un ingenuo abandonar todas las limitaciones, todas las restricciones, las normas, los parámetros, sin los cuales pues no se tiene un carácter, no se llega a ser una persona determinada. Y no es un accidente en ese sentido, Octi, que en Más allá del bien y del mal haya toda una sección, un capítulo que se llame Nuestras virtudes. Los espíritus libres sí tenemos virtudes. Sí hay formas de ser y de comportarnos que son propias de los espíritus libres. Y al igual que el estilo del artista, son a la vez libertad y necesidad. Sentimos esas virtudes, los espíritus libres, como una inevitabilidad, pero una inevitabilidad que es propia de nuestra libertad. No hemos hablado mucho, pues, hablamos bastante de, bueno, no bastante, pero sí lo abordamos, pues, su crítica frente al utilitarismo, pero por ahí también hay una frente al hedonismo. Sí, que yo creo que es en esencia la misma octi del problema del sufrimiento. Ok, Porque de hecho, eh, hay una versión del utilitarismo que es de tipo hedonista. En la medida en que una filosofía, como el hedonismo en general, parta de plantear una oposición sustantiva entre el placer y el dolor e insista en que lo bueno está asociado al placer y lo malo está asociado al dolor, pues estamos precisamente ante una filosofía en cuyo núcleo hay una negación de la vida, o por lo menos una negación de la vida que vale la pena vivir, porque está declarándole la guerra al sufrimiento, desconociendo el valor y la importancia del sufrimiento en la experiencia y en la vida humana. Voy a ver que yo tengo aquí a la mano el libro, o que vamos a ver si encuentro aquí exactamente donde Nietzsche dice esto. Porque aquí está, sí, es en la sección 225. Esto es precisamente en ese capítulo sobre nuestras virtudes, ¿sí? Y Nietzsche está hablando del hedonismo, del pesimismo, del utilitarismo y del eudaimonismo, que es la ajá. idea más clásica, más griega de la eudaimonía. Yo creo que aquí la asociación es sobre todo con Aristóteles. Y dice de todas estas filosofías, dice, ustedes quieren, de ser posible,
Y no hay ninguna versión más absurda de ser posible, abolir el sufrimiento. Y nosotros, en realidad, nos parece que nosotros quisiéramos tener más alto, más profundo sufrimiento que antes. El bienestar, como ustedes lo entienden, eso no es un fin. Eso nos parece a nosotros el fin. Es decir, no es un fin en el sentido de objetivo, de propósito, sino el fin en el sentido de se acabó, punto. Se acaba la evolución y la experimentación humana con las formas de vivir. Fíjese, conecta con su pregunta del progreso y de la evolución. Filosofías como el hedonismo, que declaran la guerra al sufrimiento, de prosperar, conducirían tal vez a lo único que Nietzsche podría llamar absolutamente malo, que es la parálisis del experimento humano. La total parálisis del experimento humano. O sea que hedonismo tampoco. Tampoco. Sin ser Nietzsche un enemigo del placer, ¿no? Que Chévere, claro. eso es relacionar a que estos conceptos con lo que él también propone de que los filósofos del futuro, entendiendo el filósofo como usted lo desarrolló hace unos minutos, deben trascender el bien y el mal. Todo eso se enmarca dentro de esa misma sombrilla, pues. Claro. Y como ya nos vamos excediendo, recojamos con eso. Son muchas las capas de sentido de esa idea de más allá del bien y del mal. De pronto rescatemos dos. Una es que no existe, no es posible una única y eterna especificación del bien y el mal. Entonces, los filósofos del futuro existen más allá del bien y del mal en la medida en que entienden que todo discurso sobre el bien y el mal, toda moral, es una especie de provincialismo. Es local, sobre todo en el sentido histórico más que geográfico. Pero lo que ha habido, lo que hay, lo que seguirá habiendo, son morales, formas de la moralidad, distintas maneras de la moralidad. Y ninguna, ni siquiera la que más proclama sus ambiciones de eternidad e incondicionalidad, es en efecto eterna e incondicional. Y la segunda capa es que si reconocemos esa pluralidad de las formas de valorar el mundo, la vida, a nosotros mismos, si reconocemos esa pluralidad de la moral o de las morales, ¿sí? ¿Qué nos queda como perspectiva para ponderarlas o evaluarlas más allá del bien y del mal que cada una proclama? Y creo que la perspectiva que nos queda, la que propone Nietzsche, es la conjunción de dos cosas que van íntimamente relacionadas. Una es la afirmación de la vida, que es la esencia de la salud, ¿no? O sea, para Nietzsche un alma saludable es un alma que afirma la vida y la existencia. Y esa afirmación de la vida y de la existencia es un criterio desde el cual podemos evaluar más allá del bien y del mal de cada una a esa moral individual o a aquella otra. Y el segundo elemento, tal vez un poco más colectivo, es precisamente el de la experimentación humana, en el sentido más existencial y más profundo. La experimentación perpetua alrededor de lo que significa y es posible ser humano. Toda ética, toda moral que se incline a rechazar la vida o a menoscabar nuestra afirmación total de la vida, y toda ética o toda moral que tienda a limitar y en el último término, como acabamos de ver en el caso del hedonismo, imposibilitar la experimentación humana, sobre todo a manos de estos tipos superiores que son los espíritus libres. Toda moral de esa naturaleza es, por lo tanto, enemiga de Nietzsche. Y su principal enemiga. Y
el blanco central de la dimensión crítica de su filosofía, que toda está justificada en últimas en esa concepción profundamente estética y creativa del valor de la vida humana, que reside en el crear y crear y crear más y crear cosas nuevas y sobre todo crear valores nuevos. Queda el puente perfecto pues para ese taller de lectura. ¿Dónde le firmo? Bueno, es que esto es ya a manera de anuncio parroquial de conclusión. No nos metimos mucho a propósito en el detalle de la genealogía que hace Nietzsche de la moral judio-cristiana. Es su teoría mucho más específica de cómo operan los mecanismos de la creación de valor que se ha dado a través de la tradición judio-cristiana. Ese diagnóstico, esa crítica mucho más precisa, aunque está esbozada ya en Más allá del bien y el mal, es el tema central de la genealogía de la moral. Y como que tenemos ganas, Octi, de hacer un taller de lectura sobre la genealogía, ¿cierto? Sí, vale la pena. Sí, en vez de chiviar el tema, pues en 10 minutos, aquí en el capítulo, como que más bien lo reservamos y hacemos un taller que lo estaremos por anunciando cuando podamos organizarlo. Y a nosotros nos gusta experimentar, nos gusta experimentar mucho con ese tipo de formatos, entonces pues hay 3 episodios que con este terminamos de preparación, pues para que al taller, quien llegue al taller, pues le pueda sacar mucho más jugo al tema. Pero sí, sin duda alguna creo que vale mucho la pena después de estas 3 partes, ahí entrar ahora sí a la genealogía de la moral y darle el desarrollo como se lo dimos a Más allá del bien y el mal en esta serie. Así es. No le hemos puesto fecha, no lo hemos organizado nada, pero ya lo haremos y lo anunciamos. Ocurrirá. Cerremos con mi deseo de feliz cumpleaños para Clemente. Ay, hombre, Octi, gracias. A ver, Sí. ¿cuándo escucha Clemente este episodio? ¿Cuántos años podrá tener Clemente cuando nos escuche? ¿Quién sabe? Ahí le dejamos los registros en algún lugar. Aquí le queda. De la pasó Mancha. feliz en su cumpleaños. Gracias, Qué hombre. lindo. Sí. Un abrazo pues por allá a los 3 y bueno, seguimos. Nos quedan 2 episodios para terminar esta temporada. Vamos a terminar justo una semanita antes de Navidad la cosa, ¿no? Perfecto. Para mandado a dejarlos hacer. descansar también a los 5 y eternos queridos pelagatos. Así es. Bueno, señor. Bueno, Octi, Un abrazo pues, compañero. Muchas gracias. nos vemos en 15 días. Bueno, señor. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.